esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y responde. Mi corazón ha dicho de ti, buscad tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuércete y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Oremos. Señor y buen Dios, que estás en gloria, Padre eterno, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la bendición que nos da, Señor, de haber abierto nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día. Hoy estamos aquí en esta mañana, hemos adorado tu nombre, hemos glorificado tu nombre y te hemos exaltado. Ahora te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones y que tu palabra, Señor, vivifique nuestra alma. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Háblanos hoy, Señor, y ayúdanos. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que en esta mañana podamos salir regocijados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, hermano. Bien. Salmo capítulo 27. Un salmo escrito por el rey David. Vamos a ver este salmo. Lo podemos dividir en tres secciones. Del versículo 1 al versículo 6. Podemos ver que David declara todo lo que él sabe acerca de Dios. Del versículo 7 al versículo 14, vamos a ver estos versículos en el cual David expone su necesidad o expone su petición delante del Señor. Y luego él termina en el versículo 14 incitando a que esperemos en el Señor y a que confiemos en la bondad de Dios. Ven, versículo número 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Surge la pregunta. Pero antes de la pregunta, David enfatiza lo que el Señor es para él. David comienza este salmo. Es más, el versículo 1 es la columna vertebral de todo este salmo. David comienza declarando qué es Dios para él. David declara que es su luz, que es su salvación y que es su fortaleza. David no dice de que Dios da luz o que Dios da salvación. No, él dice, Jehová es mi luz, Jehová es mi fortaleza. David despliega a Dios de una manera personal. David nos da a entender en este salmo que él se apropia de una manera personal de su Dios. No es lo mismo decir que Dios es luz a decir que Jehová es mi luz. No es lo mismo decir que Dios es salvación a decir que Jehová es mi salvación. Dando a entender el conocimiento que David tenía acerca de su Dios, la relación y la intimidad, y dando a conocer el lugar que Dios ocupaba en la vida de David. Y comienza diciendo, el Señor es mi luz. Cuando la Biblia habla acerca de la luz, está en una forma de metáfora. Cuando nosotros escuchamos en la Biblia la palabra luz, simboliza, es una metáfora que simboliza vida. Significa bondad, justicia y la santidad de Dios. Simboliza, cuando oímos nosotros la palabra luz, simboliza todas estas cosas. Vida, simboliza justicia, simboliza bondad, simboliza santidad. Lo contrario a las tinieblas. Cuando la Biblia se refiere a las tinieblas, simboliza muerte, simboliza pecado. Pero cuando simboliza la luz, simboliza la vida. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, dice que la luz
vino a los hombres y que la luz era vida. Y dice que la luz resplandeció en las tinieblas y que las tinieblas, dice, no pudieron apagar la luz del Señor. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que cuando David está hablando de que Dios es su luz, está hablando de que Dios es la vida para él, que Dios es su bondad, que Dios es su justicia y que Dios es su santidad. Ejemplo de esto podemos ver, vamos a poner un ejemplo para poder comprender un poco mejor. Un ciego que nace ciego o que por algún accidente llega a perder la vista, sabe y conoce el sol, sabe que hay un sol, pero los rayos del sol no pueden iluminarlo porque él está ciego. David, o el hombre que no conoce a Dios, o que Dios no es su luz, sabe que hay un Dios, pero ese Dios no es su luz, no puede iluminar su vida. Pero David está siendo enfático y está diciendo que Dios para él es su luz. Jehová es mi luz, él es el que puede iluminar mi vida. Recordemos la palabra, dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies, tu palabra es lumbrera a mi camino. Entonces David está diciendo que Dios es su luz, es una luz personal y propia para él. Está poniendo a Dios como un Dios cercano, no un Dios lejano, no un Dios que está lejos de él, no, sino un Dios que está cerca de él. Luego continúa el Salmo y dice David, también Jehová es mi luz y mi salvación. Expresa a Dios o presenta a Dios como su salvación. Pero cuando David está hablando aquí de su salvación, no solamente está hablando de la obra salvífica que Dios hace para redimir el alma de un pecador, no. Sino que está hablando de este término salvación aquí, significa alguien que puede o que tiene la capacidad de liberarte del estado o de la condición en la cual está viviendo, que pueden ser angustia, pueden ser problemas, enfermedades, necesidad. Cualquiera una de estas circunstancias, David está hablando que Dios para él es su salvación, es su libertador. Él está consciente de que Dios es el que puede libertarlo de la situación en la que él esté viviendo. Y David lo presenta así, como su libertador, como su salvador. Primero lo presenta como su luz, ahora lo presenta como el que le da salvación, el que tiene la capacidad de libertar de la condición o del estado del que él está actualmente. Sabemos que en este momento que David está escribiendo estos salmos, está siendo rodeado por sus enemigos angustiadores. Así es con nosotros. Dios tiene que ser nuestra salvación en los momentos de angustia. Dios tiene que ser nuestra salvación en los momentos de necesidad. Luego presenta al Señor como su salvación. Romanos capítulo 8, verso 31 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, escribe el apóstol Pablo, a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor de nosotros, ¿cómo no nos dará con él justamente todas las cosas? Continúa escribiendo el apóstol Pablo y dice: ¿quién es el que justifica? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Pregunta. Y dice: Cristo es el que murió, pero no solo el que murió, sino que el que resucitó y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo, dice el apóstol Pablo, por nosotros. Y concluye en el verso 35 expresando esta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, cuando Dios es nuestra salvación, es nuestro libertador. Después presenta a Dios como su fortaleza. Sigue exclamando y dice: ¿de quién temeré? Surge la pregunta después de decir que era su luz y su salvación. Pregunta ahora: ¿de quién temeré? Responde David y dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Responde que Dios es su fortaleza. La palabra fortaleza significa un baluarte, un lugar seguro. Una fortaleza es un lugar donde usted puede encontrar seguridad ante ataques, un lugar donde usted puede encontrar seguridad ante diversas circunstancias.
Y David está poniendo a Dios como su baluarte, como un lugar seguro donde él puede refugiarse, como un refugio, como un búnker. Usted sabe que los búnkeres fueron creados para cuando están los bombardeos y todo. Usted se mete en ese búnker y entonces usted está protegido. Así expone David a Dios. Él es mi baluarte, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es el búnker donde yo puedo hallar protección y seguridad. También está hablando que Él es su fortaleza. Cuando Él dice que Él, cuando Él es su constancia y su firmeza, que la constancia y la firmeza que David encuentra solamente la puede encontrar en el Señor. Por eso el libro de Filipenses dice que Dios por en nosotros, capítulo 2, verso 13, el querer y el hacer. Porque Dios no solamente nos salva, Dios no solamente hizo la obra de salvación y redención, sino que Dios nos provee. Dios nos provee de fuerza, Dios nos provee de constancia, Dios nos provee de firmeza, porque ninguno de los que estamos aquí podríamos decir que estamos firmes o que encontramos constancia y firmeza por mis virtudes, mis cualidades, por lo que yo sé. No, mi firmeza, mi constancia, mi refugio, mi fortaleza provienen del Señor, de la mano de Dios vivo. Él sostiene a hombres débiles, pecadores como nosotros, que nos escogió de las tinieblas a su luz admirable. Somos hombres débiles, somos hombres pecadores, pero que estamos sostenidos por la mano de un Dios todopoderoso. Y David está consciente de esto. Y qué bonito es, hermano, que estemos conscientes de esto, porque cuando venga el momento difícil, cuando venga la necesidad, no correremos tras nuestra fuerza, no buscaremos nuestra confianza en nuestra seguridad, no buscaremos nuestra confianza en lo que tenemos, no buscaremos nuestra confianza en los bienes materiales, sino que nuestra confianza acudirá al que todo lo puede, de donde viene nuestra firmeza y nuestra constancia y nuestro refugio, y ese es el Señor. Y Él pone a Dios como su fortaleza. En Salmo 37:39 dice que la fortaleza de los justos viene de Dios y que Él es salvación para los que están en angustia. El Proverbio capítulo 18 verso 10, un verso muy conocido: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y el justo será levantado. En el libro de Éxodo, cuando Moisés acaba de salir con el pueblo de Israel, después de estar 430 años en esclavitud, dice la Biblia en Éxodo 14, que cuando Moisés dirige al pueblo, y ellos vienen contentos y alegres, porque salieron de la esclavitud, pero de repente dice la Biblia que Faraón, con su corazón endurecido, envía las tropas, envía a listar al ejército de los egipcios para ir tras los israelitas que habían salido. Y entonces el pueblo comienza a atemorizarse. El pueblo comienza a sentir temor. La Biblia dice que Moisés se para en el verso 13 y le dice: tranquilos, porque estos egipcios que hoy sus ojos ven, nunca más los volverán a ver. Y en el verso 14 del capítulo 14 de Éxodo dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y sabemos todo lo que pasó. El Mar Rojo se abrió, el pueblo pasó, el pueblo de Dios, y los egipcios nunca más lo volvieron a ver, porque fueron tragados por las aguas, por la ira y el furor del Señor. Y en el capítulo 15, cuando ellos luego que pasaron el Mar Rojo, dice la Biblia que María tomó un pandero y comenzó a cantar, y Moisés también, en el capítulo 15, verso 2, y Moisés comenzó a expresar, y dijo: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, y mi salvación. A Él alabaré, porque el Dios de mis padres, a Él lo enalteceré. Porque ellos vieron la fortaleza del Señor, pusieron a Dios por su fortaleza. Cuando usted y yo ponemos a Dios como nuestra fortaleza, nosotros tendremos un lugar seguro en el cual descansar. Versículos 2 y 3 dice así: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Tres prototipos de personas o de enemigos que se levantaron contra David. Cuando se levantaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra
aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Comienza el versículo 2 y David comienza a resaltar los enemigos que están detrás de él. Estos enemigos dicen que ellos destilaban odio hacia él, querían la destrucción de David. No solamente querían que le fuera mal, no, querían exterminarlo. Una cosa es que te vaya mal, otra cosa es que ellos querían exterminar a David. Y David resalta a los enemigos en el verso 2. Y en el versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David está confiado en la suficiencia de Dios para rescatarlo. Usted recuerda en Hechos 9, cuando Saulo de Tarso, que todavía no era el apóstol Pablo, iba tras los cristianos. En el versículo 1 dice que Saulo fue a pedir las cartas al sacerdote para ir tras los cristianos, pero dice que él respiraba ¿qué? ¿Aliento de qué? De muerte. Aliento de muerte. Hay personas, hermano, que por alguna razón, que no les han hecho nada tal vez, pero desean lo malo para ti. Y hay otras que respiran aliento de muerte, que quieren que te vaya mal. Pero gloria a Dios, porque nuestra dependencia viene de la mano del Dios eterno. Y David sabía que Dios era suficiente para él. Por eso él decía, no temerá. Pero mire qué importante, esta declaración de David no pudo llegar hacia él mientras él primero no declaró lo que Dios era para él. Por eso es la importancia de que nosotros conozcamos a Dios, quién es Dios para nosotros y qué somos nosotros. Por eso es la importancia de que nosotros conozcamos las escrituras, los atributos, las cualidades, la omnipotencia, el reino sempiterno de nuestro Dios, para que podamos encontrar confianza en Él y que sepamos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la Biblia puede decir, no temerá mi corazón ante un ejército bastante contra mí, porque yo sé que Él es mi luz, yo sé que Él es mi salvación y yo sé que Él es mi fortaleza. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor. No lo que nos digan, no, sino a Dios a través de su palabra, meditando en su palabra, quedándonos boquiabiertos de lo que Dios, de lo que la escritura exaltan a Dios, de lo que las escrituras despliegan de Dios. Y David encuentra esa suficiencia en Dios. Podemos ver, hermano, que lo que pasó en Jueces, siempre van a haber ataques, siempre van a haber enemigos que se levantan. Jueces capítulo 6 y 7, la Biblia dice que Gedeón estaba ahí y estaba atemorizado, pero se le aparece el ángel del Señor y le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente, pero la Biblia dice que él estaba sacudiendo el trigo para esconderse. Él no estaba siendo valiente, él se iba a esconder porque él tenía miedo de los madianitas, porque a consecuencia, Josué en el capítulo 5 de Jueces, él muere, y a consecuencia de la muerte de Josué, la nueva generación se fue tras dioses ajenos, tras Baal y Astarot. Y vino bajo el juicio de Dios y Dios la entrega en las manos de Madián por 7 años. Y ahí está Gedeón escondido y se le parece el ángel. Y él está tembloroso, él no halla, él está ahí, pero el ángel le llama varón esforzado y valiente. Y la Biblia dice de que en el capítulo 7, bueno, ya ustedes saben la historia, en el capítulo 6, cuando le dice lo del Gedeón. Gedeón era un hombre, hermano, ¿cómo decirle? Importante, temeroso, miedoso. Podríamos decir un hombre dudoso, porque aunque el ángel se le había aparecido, le dijo al Señor, bueno, si el vellón estuviera mojado y todo seco, yo creeré. Al siguiente día fue al revés, si todo estuviera mojado y el vellón seco, yo creeré. Y al tercer día todavía, que todo esté seco, yo voy a creer. Y en el capítulo 7, cuando Dios lo enlista con los 300 soldados, que a veces cuando nos hablan de los 300 soldados de Gedeón, yo una vez vi una pintura con los 300 soldados con espadas en la mano y con hombres valientes. Nada de eso sucedió. La Biblia dice de que yo lo que puedo ver, que la escritura me dice que parecían músicos en vez de guerreros, porque la orden de Dios era que en vez de espada llevaran ¿qué? Trompetas, y tocaran la trompeta. Usted se imagina ir a una guerra donde dice la Biblia que estaban en la ribera y parecían langostas los ejércitos y hombres armados, y Dios le dice, lleva, en vez de un arma, lleva una trompeta. Como que usted se vaya aquí y se vaya a enfrentar a un ejército y en vez de llevar un AK-16 de ir armado, ¿para qué llevar candelas romanas?
Pero esa fue la orden que el Señor le dio, porque el Señor no necesita mucho para salvar y esa es su obra. Lo que el Señor no quiere hacer, Él lo hace porque Él es soberano, Él es santo, Él es digno, Él es poderoso y Él hace como Él quiere. Y entonces la Biblia dice de que ellos se presentan y Gedeón todavía temeroso en el capítulo 7, él no quiere ir, está con temor, pero el Señor le dice, ve Gedeón, te voy a mandar con tu criado y vete a la ribera donde están los madianitas y escucha y oye a un hombre que va a hablar. Y Gedeón se va y cuando él está cerca escucha a uno de los soldados de los madianitas que le está diciendo a un compañero de guardia, tuve un sueño anoche, me dio un gran pan de cebada que venía y rodaba y daba contra la tienda de los madianitas y los desbarataba. Esta no es otra cosa más que Dios va a entregar en manos de Gedeón y por la espada del Dios de Israel a los madianitas. Y la Biblia dice que las manos de Gedeón recobraron fuerza y recobraron ánimo. Porque eso es lo que Dios hace cuando mira que nuestras manos están caídas, cuando mira que nuestra alma está abatida, cuando mira que estamos temerosos. Dios fortalece nuestra vida, nuestras manos, nuestra alma, recordándonos que Él es el Dios soberano que tiene control de todas las cosas, de todas las cosas. Por Él existen y subsisten. También recordemos lo que pasó en segunda de Crónicas capítulo 20, cuando la Biblia dice que los moabitas y los de Amón se presentan en guerra contra Israel y llega Josafat y le dicen, Josafat, ahí vienen los moabitas y los amonitas, vienen hacia nosotros, nos van a destruir. Dice la Biblia que Josafat sintió miedo y se fue, dice al atrio, y se fue y convocó ayuno y oraron al Señor y clamaron a Dios. En el verso 6 de ese capítulo 20, Josafat le dice, oh Jehová, tú eres Dios en los cielos y tú riges los gobiernos de la tierra. ¿No es esta tu mano que tiene gran poder? ¿Quién podrá contra ti? ¿Y qué pasó? Dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios envía y le dice a Josafat, ve, porque hoy mismo ellos caerán en tu mano. Y la Biblia dice que Dios le da la orden a Josafat que los levitas y los cantores vayan adelante y empiezan a cantar aquel canto que dice, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor porque para siempre es su misericordia. Cuando ellos cantaban, la Biblia dice que los de Moab y los de Amón se mataron unos con otros. Ninguno de los soldados fue a la guerra. ¿Se da cuenta? Porque toda la gloria y toda la honra es del Señor. Se parece a nosotros que cuando logramos algo, con pámpanos y con pan tenemos y que lo publico en mi estado, lo publico en Facebook, lo publico en... No, hermano, cuando algo pase en tu vida, dale la gloria al Señor, porque por Él y para Él todo es hecho. Porque solo merece la gloria. Porque no es por lo fuerte. No, nosotros no somos fuertes. Dice la Biblia que este tesoro está en vaso de barro para que la excelencia, segunda de Corintios 7, creo que para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Que esa excelencia sea del Señor y no de nosotros. Versículos 4 y 5 dice, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué bonito ese versículo. Mire lo que la Biblia está demandando al Señor. Se parece a los cristianos de hoy en día. ¿Cuántos cristianos hoy en día le demandan estar en la casa del Señor? No, yo le demando un carro, un buen trabajo, una cuenta de ahorro, yo le demando tantas cosas. Pero David no se enfocó. La prioridad de David no era ninguna de esas cosas materiales. La prioridad de David es demandarle que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su templo y ver su hermosura. David le da una demanda a Dios. Y esta demanda, no solamente David se la pone a Dios, sino que él también se mueve, se pone activamente en esta demanda. ¿Qué le quiero decir? Dios no quiere que nosotros seamos cristianos, hermanos, inactivos, sino cristianos activos. Por eso David se involucra en esta ecuación, sabiendo que, demandándole a Dios que él esté, buscarlo, que esté en su casa todos los días de su vida, pero él también activamente dice, yo buscaré. Esta palabra buscaré es que él se involucra en esto y él tiene una determinación y un esfuerzo por estar en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Es como por decirle un ejemplo hoy. Usted sabía que hoy era el domingo, la escuela dominical, hoy era el culto, y
y en vez de levantarse temprano, hacer su oficio, dejar todo listo, cocinar y venirse a la casa del Señor, hay gente que, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Porque tenía que lavar. Hubieras lavado el sábado, hubieras lavado después del culto, o no hubieras lavado y te vuelves a poner la misma camisa para ir al trabajo. Pero yo buscaré una determinación, un esfuerzo que yo haré. Es que Dios sabe que yo trabajo de lunes a sábado como negro peón y el domingo tengo que descansar. Es un esfuerzo y una determinación. ¿Cuáles son nuestras prioridades para nuestra vida? Porque si Dios es nuestra prioridad, se notará. Porque hablaremos de Dios, alabaremos a Dios, bendeciremos a Dios. Nadie nos dirá, hoy el domingo hay que ir a la casa de Señor. No, solito te levantas, te bañas, te alistas, cantas, te estás alistando porque sabes que tienes que ir a alabar al Señor, a su casa. Y dice David que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces él está hablando de que él quiere estar. Él está hablando de devoción, fervor. Él viene con devoción, él viene con fervor. Todos los días con cáncer, una seguridad de que todos los días va a estar en la casa del Señor. Ojo aquí también. Cuando se refiere a la casa del Señor, no se refiere solo a la iglesia. Se refiere a la casa del Señor. La Biblia dice que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Se refiere a mi momento de oración, se refiere a mi momento de estudiar la palabra, se refiere al devocional que usted debe de tener a solas con el Señor. Aparte, a solas con Dios. Usted debe tener un tiempo con Dios a solas. Sí, es que oramos en la iglesia, sí, pero ese es en la iglesia, pero usted en su casa tiene que ir todos los días a los actos del Señor en su casa también. Porque hay gente que puede decir, bueno, entonces solamente en la iglesia voy a cantar, a orar y voy a orar porque allá es la iglesia. No, usted es el templo y la morada del Espíritu de Dios que hoy mora en usted. Inquirir significa indagar, estudiar algo. Eso significa la palabra inquirir. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 5, verso 1, dice lo siguiente: cuando vayas y te presentes a la casa del Señor, ve que tu pie no tropiece, dice, y sé pronto para escuchar antes que ofrecer los sacrificios de los necios. ¿A qué se refiere esto, hermano? Nosotros venimos a la casa del Señor a escuchar la palabra de Dios. Habla acerca de que Dios prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Dios prefiere nuestra obediencia antes que el sacrificio. Porque muchas veces venimos a la casa del Señor, hermano, y es lamentable, pero a veces sí pasa. A veces estamos en la casa del Señor y no ponemos oído a escuchar la palabra del Señor. Y a veces venimos a la casa del Señor y pareciera que lo que es el Señor a veces no es un luz social. Sí, está bien que nosotros compartamos con nuestros hermanos, que nosotros platiquemos, hablemos, sí, pero no podemos olvidar el principio o la base de la iglesia. No podemos olvidar que lo primero a lo que nosotros venimos a la casa del Señor es a darle gloria y honra al Señor, a bendecirlo y a exaltarlo, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Romanos 12:1 dice, hermanos, que nosotros presentemos nuestros cuerpos como un culto racional a Dios. Es la exhortación que hace el apóstol Pablo a través del libro de Romanos, que nosotros vengamos a la casa del Señor y nos presentemos como un culto racional. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios crea que en Él hay, porque Él es galardonador de los que le gustan. O sea, nosotros tenemos que venir, hermano, confiadamente y sabiendo que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Salmo 100 dice: cantad alegre, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con regocijo. Reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos exhorta a venir a la casa del Señor a exaltar y a alabarle con regocijo y a servirle con gozo y con alegría. Pero cuántas veces estamos dentro de la casa del Señor y nos quejamos por servirle. A mí me ha pasado, nos quejamos. Pero la exhortación es que nosotros vengamos al Señor. Este era el anhelo de David. El anhelo de David era llegar a la casa del Señor para regocijarse en Él, para bendecirlo y para exaltarlo. Versos 5 y 6 dice así: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo.
aquí en estos dos versículos, David está hablando de la promesa de protección y de victoria que Dios le va a dar. Esta protección que David está consciente que Dios le va a dar, porque escribe y dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo. Aquí tabernáculo es como un refugio. David dice, Él me esconderá en su refugio en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada. O sea, que Dios tiene reservado una morada especial para el día malo para nosotros. Imagínense, en Dios es tan providente, Dios es tan omnisciente, que Dios conoció el ayer, conoce el hoy, conoce el mañana. Dios lo sabe todo. Y entonces Él se anticipa a lo malo que puede venir a nuestra vida y nos prepara morada. Él tiene una morada reservada, o sea que esta morada no es para cualquiera. Esta morada Dios la tiene reservada para sus hijas, para sus hijos en el día malo, en el día de la aflicción. Yo no sé qué aflicción puede pasar hoy o qué aflicción puede venir mañana, qué aflicción podrá venir a mi vida mañana, no lo sé, pero algo sé, que Dios tiene preparado y reservado una morada para ese día malo para mi vida. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, financiero, una crisis, no lo sé. Pero sí lo que yo sé es que lo que pueda venir a nuestra vida, sean guerras, tempestades, sean pandemias, Dios tiene reservado para nosotros una morada. Y dice que me ocultará el reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Esto de ponerme en alto sobre una roca significa victoria. Usted recuerda, hermano, lo que pasó en 1 Samuel capítulo 7, verso 12, cuando Samuel le dice, levanta aquella piedra y dice, Ebenezer, hasta aquí. Y la mano del Señor nos ha ayudado. Hasta aquí su mano nos ha ayudado. Ebenezer. Y cuando David habla que con una roca me pondré en alto, está diciendo, Él me va a dar la victoria. Él me va a reivindicar. Esta palabra reivindicar significa que Él va a abogar por mi causa. Usted tiene a alguien que aboga por su causa y ese es Jesucristo, dice la Biblia, que está a la diestra de nuestro Señor y que intercede, dice el libro de Hebreos, y lo presenta como el gran sumo sacerdote, que Él está intercediendo por nosotros delante del Señor. ¿Usted cree que nuestro Dios es escaso en misericordia? ¿Usted cree que nuestro Dios es escaso en amor? ¿Usted cree que nuestro Dios es escaso en perdón? De ninguna manera. La Biblia dice que nuestro Dios es inamovible, e inagotable, e inmutable, que es un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Versículos 7 y 8. Aquí pasa algo interesante. Porque del versículo 1 al versículo 6 vimos a David desplegando a Dios como su luz, su salvación y su fortaleza. Vimos hablando a David con una seguridad. Pero en el capítulo 7, cuando comienza en adelante, pareciera como que esta confianza en David comienza a diluirse. Obviamente, porque la confianza que David tiene en Dios no invalida el hecho del sufrimiento, no invalida el hecho de las pruebas que son reales en la vida de él. Hermano, nosotros no podemos determinar el amor que Dios tiene por nosotros, por las adversidades que nosotros atravesamos, no. Porque las adversidades, la Biblia dice que son necesarias para la formación de nuestro carácter. Y la Biblia promete que Él nos va a ayudar, Él nos va a dar la gracia para sobrellevar nuestra propia cruz. Mi cruz no es la cruz que usted lleva. La cruz del hermano no es la cruz que lleva el otro hermano. Pero Dios, la gracia que Dios da a sus hijos es la misma. Es abundante para todos. Su bondad y su misericordia. Y David estaba enfrentando estas adversidades porque había enemigos, angustiadores, malhechores que iban tras de él. Y miren cómo comienza el versículo 7. Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde. David comienza este versículo 7 con 3 peticiones, si usted puso atención. David le dice, escucha, compadécete y responde. Pareciera como que David comienza a titubear un poco y comienza a ver a Dios como un Dios lejano. Oye, oh Jehová, mi voz, dice, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Versículos 9 y 10.
comienza y nuevamente David expone tres verbos que hacen pensar como que David estaba un poco dudando, titubeando. Dice, 9, no escondas tu rostro de mí. Da a notar o da a entender como que Dios se había escondido de él. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Usted notó el cambio drástico que pareciera haber, como un contraste, porque del 1 al 6 David expresa con vigor, con energía, con determinación que Jehová es su luz, que Jehová es su salvación y que Jehová es la fortaleza de su vida. Pero aquí le dice al Señor, escúchame, respóndeme, atiéndeme, no me partes con ira, no me abandones, no me dejes. Empieza a rogar a Dios. Como que pareciera como que en el momento de David sintió el temor. Y es que nosotros cuando sentimos temor, nos sentimos indefensos, nos sentimos abandonados, nos sentimos amenazados. Y cuando nosotros tenemos el temor nos paraliza y nos hace sentirnos así. ¿Sí o no? Usted se siente como un Superman. Cuando el temor llega a mi vida, me paraliza. Yo me siento abandonado, yo me siento amenazado, yo me siento indefenso. Y David está experimentando en este momento esa sensación de abandono, esa sensación de amenaza. Pero recordemos la palabra de Dios cuando en Josué 1:5 le dijo, yo estaré contigo, como estuve con Moisés, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Isaías 41, versículo 10 dice lo siguiente, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te ayudo, que te esfuerzo, nunca te dejaré, ni te desampararé. ¿Qué significa nunca? ¿Quién me puede decir qué significa nunca? Nunca es nunca. Nunca es jamás. Nunca es algo que es imposible. O sea, es imposible que un día nos vaya a abandonar. Nunca te dejaré. Tampoco nunca te desampararé. En Isaías 49:15 dice lo siguiente. El profeta hace una pregunta. Se olvidará, dice, la mujer que dio a luz de compadecerse del hijo que parió. Y luego dice, puede ser que la mujer se olvide, pero yo, dice, jamás te desampararé. Jamás te desampararé. ¿Usted escuchó eso? Pero yo, dice Jehová, dice su palabra, jamás te desampararé. Jamás te dejaré en el desamparo, perdón. Por eso el Salmo 46 dice que Él es nuestro amparo y nuestro pronto ¿qué? Auxilio en medio de la tribulación.